Nunca vas a poder delegar tu negocio simplemente porque no es delegable. Y esto es lo primero que quiero que entiendas, que si tu negocio no es delegable, pues no hay nada que delegar. Y a través de lo que muchos empresarios y muchos de negocios piensan, y a mí también me pasaba en el pasado, creemos que delegar simplemente es coger, soltar tareas y rezar un Padre Nuestro para esperar que salgan bien. Y así les va a muchos dueños de negocio, así me iba a mí también en el pasado. Y literalmente hablo con decenas de empresarios y estos últimos días he estado hablando con varios que me dicen, Fran, es que mi negocio no va como yo quiero, es que no sé cómo delegar, es que mi equipo no está comprometido, es que mi equipo no me hace caso, es que delego las cosas y al final las termino haciendo, todas las termino haciendo yo. Literalmente ahora mismo están en un punto, en un caos metido, porque literalmente es que ahí, como yo les digo, es que ahora mismo no tienes nada que delegar. Es imposible que tu equipo esté comprometido cuando no hay nada por lo que comprometerse. Y esto lo viví yo en su día, hace ya unos años, cuando empecé a emprender. Y quiero trasladártelo, quiero contarte al final a través de cómo yo pasé de tener un negocio que no era delegable, cómo me llevó a caer en un caos, en un auténtico caos, que literalmente pues acabó con mi salud, con una enfermedad que estuvo a punto de dejarme en silla de ruedas, acabó con un matrimonio también, porque no tenía tiempo para nada, no estaba siempre metido en toda la operativa de mi restaurante. Y cómo conseguí pasar de esta situación de caos, de descontrol, de vivir todo el día apagando fuegos, de vivir cansado de repetir constantemente 24/7 para que las cosas se hicieran, de no disfrutar de mi negocio porque, como te dije, terminé estando enfermo, de vivir sin tener el control real de mi negocio. ¿Cómo pasé de ahí a construir una empresa, una cadena de restaurantes, liderando equipos de más de 40 personas? Así que, y de hecho, saliéndome 100% de la operativa, pudiendo recuperarme de esa enfermedad que te comenté, porque empecé a dedicarme tiempo para mí, empecé a dedicarle tiempo a mi hija, empecé a dedicarle tiempo a mi familia, empecé también a poder invertir en otros proyectos y sobre todo, todo con control delegado mientras mi empresa seguía creciendo. Así que te doy la bienvenida a este vídeo. Quiero que tomes nota, que te coges un boli, un papel, porque literalmente te va a ayudar mucho a tener claridad, entender en qué punto estás metido ahora mismo, ¿vale? Es muy probable que si estás viendo este vídeo, estés en esta situación. Por eso estás aquí. Por tanto, si tienes un negocio físico, tienes un equipo, ¿vale? Tienes un equipo ya de entre 4 a 20 personas, quieres empezar a delegar y que tu negocio empiece a crecer. Si constantemente estás en urgencias, como un bombero, apagando fuegos constantemente en modo reactivo, si realmente tus acciones que estás haciendo, tú sientes que no tienen ningún tipo de impacto, estás simplemente ocupado en toda la operativa, pero tu negocio sigue estancado, al igual estás facturando más, pero tienes más personal, menos margen de beneficio y por otro lado, tu negocio te está robando el tiempo, la salud, la energía y cada vez más problemas, entonces este vídeo es para ti. Este vídeo es para ti. Bueno, como te decía, voy a contarte cómo lo hice yo en su día, cómo empecé yo a emprender. Este de aquí soy yo y esto creo que fue en el año 2009, cuando yo empecé a emprender, monté mi primer restaurante. Y en ese momento, pues, yo empecé, como todo el mundo, como todo emprendedor, voy a ponerme por aquí,
como todo emprendedor. Es decir, con la ilusión, yo tenía un sueño en mente, tenía un proyecto de vida que crear, quería tener más libertad, quería tener una cadena de negocios, quería tener libertad financiera, quería tener tiempo para mí, para viajar, quería correr en motos y ese era el sueño que yo tenía en mente. Y realmente, pues, todo eso también pasar tiempo con mi familia. Por eso realmente empezamos a emprender todos y por eso tú empezaste a emprender. Y aquí todo iba bien. Aquí todo iba bien porque en este año vamos con energía, con ganas, con mucha ilusión y podemos con todo porque literalmente cuando el negocio empieza, como a mí me pasó, pues yo tenía el control de todo porque yo llegaba a todo. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando ya tú empiezas a tener equipo, ¿vale? Como me pasó a mí, dije, ok, pues poco a poco empecé a necesitar contratar más personal. Ya estaba mirando la opción de montar un segundo restaurante, pero yo seguía con la misma operativa, la misma manera de pensar que tenía antes. Pues aquí llegué a un punto en que ya me vi con un equipo de 4, 5 personas y cuando me di cuenta tenía un equipo dependiente, totalmente dependiente de mí. Es decir, yo llegué a un punto ya en que yo ya no podía, ya yo no podía, literalmente. Y ahí fue cuando, esto fue sobre el año 2013, a ver si, año 2013, habían pasado 4 años y cada vez las cosas iban como a peor. Sí es verdad que facturaba un poco más, pero cada vez tenía menos tiempo, cada vez tenía menos calidad de vida, cada vez tenía menos control de mi negocio, cada vez vivía en modo urgencia 24/7 porque todo lo hacía yo, los chicos me llamaban para todo, literalmente cansado de repetir las cosas para que se hicieran como yo quería y aún así pues nunca salían los resultados, nunca se daban como yo quería que se hicieran las cosas. Literalmente en ese momento no estaba disfrutando. Pues imagínate, en el punto en el que me encontré, en ese momento, con una enfermedad, una artritis reumatoide, tratándome porque se me fisuraban los huesos, no tenía tiempo. Había tenido que dejar de lado el tema de mi sueño de correr en motos, lo tuve que dejar de lado. Había perdido un matrimonio con una niña pequeña de 2 años. Pues al final, pues no estaba disfrutando lo que estaba haciendo y me estaba cuestionando un montón de cosas. No tenía el control real del negocio. No lo tenía porque aunque sí, yo estaba encima de él, pero literalmente no estaba ocupándome las cosas importantes en las que un empresario, cuando ya tiene un equipo, tiene que ocuparse, que es la de administrar y liderar su negocio, su empresa. Cuando yo estaba metido en la operativa, pues estaba haciendo lo que tiene que hacer un operario que tú tienes en tu empresa. Yo abría, yo iba a buscar la mercancía al almacén, como te decía, abría, sacaba la terraza, preparaba el restaurante, le preparaba las carnes al cocinero, encendía la cocina para que cuando llegara estuviera todo listo. Sí, y muchas veces llegaba por la noche y me sentía productivo, pero ¿sabes qué? Me estaba haciendo productivo, me estaba sintiendo productivo dentro de la ineficacia. Mi negocio no crecía, pero yo, mi salud, mi calidad de vida iban para abajo. Por tanto, yo en ese punto no podía. Literalmente ahí estaba en un caos en todos los sentidos de mi vida, en un caos en mi negocio, porque dependía de los empleados, no tenía una estructura organizada, no tenía roles definidos, simplemente yo poco menos que pedía favores, soltaba tareas, pero no le daba un contexto claro al equipo para saber exactamente cómo tenía que hacer las cosas. Yo recuerdo aquí en este punto, una de las veces
para yo poderme coger un día con mi hija, que en ese momento ya me había separado, yo me tenía que organizar con tiempo. Yo tenía que avisar desde el lunes, avisar a una extra para ver si podía venir, qué día, y adaptarme al día que él podía venir. Pues al igual me decía que el jueves, pues yo preparaba todo con mi hija el jueves para irme a la playa. Iba temprano al restaurante, dejaba todo montado, dejaba todo preparado, iba al almacén, traía la mercancía, le dejaba una nota puesta al camarero de extra que venía ese día a sustituirme para que tuviera todo el orden de las cosas como tenía que hacer. Le dejaba apuntado, mira, ahora viene este proveedor, le pagas de aquí, viene este proveedor, le haces este pedido, viene tal cosa, si pasa esto con el cliente, no sé qué, se lo dejaba todo detallado. Y yo, para poder yo cogerme unas horas del día con mi hija. ¿Y sabes qué pasaba? Que aún así yo también les decía, fíjate como mi mentalidad, si cualquier duda, no hagas nada sin consultarme, me llamas que yo tengo el teléfono. Tú imagínate, yo estaba en esa playa y yo no estaba disfrutando. No estaba porque estaba pendiente del teléfono, mientras mi hija estaba por ahí bañándose. Por tanto, y aún así me llamaban y muchas veces me llamaban apurados, mira, corre, ven para arriba que se me juntaron un par de mesas y estoy solo y tengo proveedores esperándome y tengo mesas por atender. ¿Qué hacía yo? Venga, alterado, corriendo, venga, nene, vamos, preparar, montar todo, que nos vamos. Y la peque, papi, pero papi, la playa, no sé qué. Digo, nene, que tenemos que irnos. Bueno, pues como esas, te puedo decir que unas cuantas buenas. Un caos, un caos. ¿Qué ocurre? Que cuando yo tengo un equipo dependiente de mí, el equipo no cumplía. El equipo no cumplía. ¿Y qué tenía que hacer yo? Pues, como te decía, constantemente repetía las cosas una y otra vez para que se hicieran como yo quería que se hicieran. Pero no había manera. Despedía porque pensé que era el personal, que al igual no tenía talento, que al igual no estaba comprometido. Y sí, efectivamente, el personal no se comprometía, el equipo no se comprometía, pero porque yo no les había dado nada por lo que comprometerse. Date cuenta que al final, cuando tú emprendes, tú lo haces porque tú tienes una visión, una misión, ¿vale? Tú contratas un equipo para que te ayude a construir la vida de tus sueños. Pero si se supone que esto no lo tienes definido, tu visión, tu misión, es muy probable que no lo tengas, ¿verdad? ¿Cierto? Por tanto, si tú no le das un contexto claro a tu equipo, como yo tampoco se lo di en su día, pues mi equipo evidentemente no tiene nada por lo que comprometerse, no hay un contexto, ¿vale? No hay unas expectativas que ellos saben que yo les estoy pidiendo. Constantemente broncas con mi equipo, porque las cosas no las estaban haciendo como yo les pedía. Broncas porque al final contrataba sin tener un protocolo de contratación, porque no tenía unas bases, que ya lo veremos más adelante, no tenía una cultura, no tenía un así se hacen las cosas aquí dentro. Entonces al final contrataba por necesidad. ¿Y qué pasa? Que yo le echaba broncas, yo culpaba a mi equipo realmente de este caos en el que yo estaba metido. Pero, ¿qué ocurre? Que al final, aunque yo culpara aquí, en el fondo, mi equipo seguía sin funcionar a pesar de yo hacer todo esto, a pesar de yo de culparlo. Y entendí al final que el único responsable de esto, el primero, el segundo, tercer responsable de todo era yo. Era yo de que estaba sucediendo todo esto en mi negocio.
¿Y qué ocurre? Que cuando tú tienes este caos y tienes un equipo dependiente, todo eso afecta al tema del negocio, porque tienes un negocio que no tiene bases, que no tiene una misión, no tiene una visión, y eso necesita que tu negocio esté alineado con la visión que tú quieres y con la misión que tú tienes en tu vida. Mucha gente me dice, oye, Fran, empresario, ¿cómo consigo yo instalar, cambiar las bases de mi negocio? Pues, como yo les digo, lo primero que tienes que hacer es cambiar tú. Cambiar tú. Cambias tú, cambia el negocio. Pues como te digo, mi negocio no tenía estructura, no tenía unos sistemas, no tenía procesos, protocolos. ¿Qué ocurre? Que cuando tú no tienes estructura, tú no puedes darle estabilidad ni a tu plantilla, ni a tu equipo, y tampoco se la puedes dar a tu cliente. Esto es algo que va a afectar a todo, como me afectaba a mí. No había una línea de trabajo definida y dependiendo de el empleado que estuviera, pues las cosas salían de una manera o salían de otra. Tampoco tenía estrategia, tampoco tenía unos objetivos claros, ni míos ni del negocio. Simplemente, pues, estaba actuando de manera reactiva, por intuiciones, llevándome por las emociones, llevándome simplemente por los picos de facturación. Y estuve mucho tiempo anclado al tema de que mi estado de ánimo dependía de el humor de mi equipo, de si mi equipo estaba calmado, no habían problemas, de si mi negocio esa semana tenía una facturación buena, estaba bien. Si no, yo estaba varios días que no tenía ánimos para nada. Por tanto, ahora, ¿a dónde me llevó todo eso? Pues todo esto que te comento aquí, literalmente, fue lo que me llevó a encontrarme en esa situación. A decir, estuve a punto de abandonar. En el 2013 yo estuve a punto de abandonar, de tirar la toalla. Porque por mucho que lo intentaba, estuve 4 años esforzándome, 4 años a base de trabajar más horas, de poner más esfuerzo, de cambiar personal, de cambiar de todo en la empresa. Pero mi negocio sí seguía sin tener esta parte aquí. A ver si aquí, ok. Mi negocio seguía sin tener bases, estructuras. ¿Qué ocurre? Que estos son los cimientos. Si tú no tienes los cimientos de tu empresa, a poco que metas presión encima, a poco que metas carga encima, pues el equipo, a poco que metas tareas, a poco que metas otras responsabilidades, pues todo se hunde. Y eso es lo que origina el caos. El caos. Y como te decía, estuve a punto de abandonar porque literalmente lo veía imposible. Veía imposible salir de esa situación. Por eso te digo que un negocio que no tiene, un negocio que no es delegable, no se puede delegar. ¿Y qué pasaba antes? ¿Qué pasaba antes? Que yo, esto aquí, si se llega a ver, pues es una especie de iceberg, ¿vale? Lo que se ve por arriba. Yo veía otros negocios y yo los veía que crecían, funcionaban. Y decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que funcionen así? Claro, lo que no veía es lo que había hecho el dueño de ese negocio. Ya lo borré. A ver si lo pintamos de nuevo. Vamos a borrarlo y lo pintamos de nuevo. El dueño. No, vale, espero que se lea. A ver, sí, vale, perfecto. Pues como decía, lo que yo no veía es lo que hizo el dueño, que fue lo que yo literalmente hice después. Y eso es donde quiero ahora que prestes atención a toda esta parte. Y con todo esto que te conté arriba, no quiero decirte que sea imposible. Sí es posible. Pero para eso necesitamos... ¿cómo solucionamos esto? Necesito que entiendas que al final yo quise cambiar.
Sí o sí quería cambiar. ¿Por qué? Porque mi dolor por todo este caos, por toda esta situación, por haber estado enfermo, por haber sacrificado una vida entera, por haber entendido que dije, yo no nací simplemente para esto, para resignarme a esta vida, cuando yo había emprendido aquí, había dedicado un montón de energía, un montón de esfuerzo, un montón de dinero que invertí, para resignarme y vivir una vida así, no. Por eso el dolor fue grande y quise cambiar. Por eso este vídeo, de verdad, es para aquellas personas que realmente ya están en este punto en el que saben que el caos ya es insostenible y necesitan hacer un cambio. ¿Va a ser fácil? No, no es fácil. Es difícil. ¿Es simple? Sí, pero hay que poner el trabajo. Y te voy a explicar aquí el paso a paso cómo yo lo hice para que entiendas que sí se puede. Ahora, lo que quiero que entiendas es que no caigas tampoco en las creencias de lo que de otros dueños de negocio que al igual viven ya resignados a esto. Porque yo te digo, yo estuve ahí, estuve a punto de abandonar. Y las típicas creencias que te dicen, el ojo del amo engorda al ganado. El que tiene tienda, que la tienda. Toda esa bobería que te dicen por ahí. Y luego vas a caer en esa resignación de vivir una vida mediocre, como vivo y como yo estaba viviendo y como veo ahora a empresarios amargados, resignados, con una vida que tú dices, que se me está yendo la vida y de verdad, ¿esto tiene sentido? Todo lo que yo estuve, digamos, invertir, por todo lo que yo hice todo este esfuerzo, ¿para qué? Bueno, pues eso es lo que quiero trasladarte ahora, de que yo tuve que cambiar cosas y tuve que al final enfocarme en lo que no estaba viendo. Evidentemente, yo en su día, yo necesito ayuda. Yo siempre nombro a mi gran mentor, Robert Kiyosaki. Ese hombre cambió mi manera de pensar, cambió mis creencias, cambió mi ética de trabajo y me hizo entender que el problema no era, digamos, el problema de esta situación no era mi equipo, no era la situación, no era el modelo de negocio, era la manera en la que yo estaba organizando todo eso. Porque yo me estaba enfocando en lo que simplemente se ve. Pero aquí hay un trabajo de fondo que es lo que no se ve, que es la importancia, son los cimientos de las empresas. Esto es lo que le da orden, estructura para que tú luego puedas construir poco a poco un negocio delegable y que lo puedas primero ordenar, delegar y luego lo puedas hacer crecer. ¿Cómo cambió el plan de trabajo? Oye, pues empecé a trabajar de manera más inteligente. Como te decía al principio, hay mucha gente que confunde, muchos dueños de negocio que se sienten productivos dentro de la ineficacia. Todo porque al final no tienen un plan de trabajo, no tienen una estructura, no tienen un orden, no tienen una agenda organizada, enfocada en las tareas realmente productivas, las que hacen mover la aguja del negocio. Esto es lo que yo trabajo con mis alumnos en la Escuela de Liderazgo 360, Escuela de Liderazgo y Mentalidad también, que es lo que trabajamos para, sobre todo, saber quitar, separar el grano de la paja y que realmente te quedes con las acciones que son productivas. Evidentemente yo tuve que hacer una inversión en tiempo y en dinero, porque yo dije, yo tengo que estar dispuesto, hay un precio que tengo que pagar. Y yo recuerdo que cuando yo invertí con Robert Kiyosaki, esa mentoría a mí me salió casi unos 14.000 euros. La pude pagar de 2 veces, yo no tenía el dinero en ese momento, pero busqué la manera para hacer el primer pago sin tener el de segundo pago. Y empecé a hacer esa formación de 5 a 7 de la tarde, que era cuando yo tenía el descanso en el restaurante por las tardes. Pero te digo, dediqué tiempo, empecé a trabajar de manera inteligente. ¿Cómo era trabajar de manera inteligente? Empezar a crear las bases de mi negocio. Primero, cambiando la mentalidad también, evidentemente. Ese es el paso número 1. Segundo, crear las bases del negocio. ¿Qué son las bases?
Las bases es como tú quieres que se trabaje. Las bases es aquello por lo que tú emprendiste, tu misión, tu visión, a dónde quieres llevar tu modelo de negocio. Para mí era importante esa cadena de restaurantes, recuperar ese sueño que tenía, la misión que nosotros teníamos, para qué estábamos vendiendo comida. No es que tú vendas platos, es para qué estás vendiendo esa comida. Porque todo esto al final, cuando tú tienes las bases, tú puedes comprometer al equipo. Porque ahí le estás dando el contexto. Es la cultura, son los valores, son los principios, los no negociables. Es trabajar de manera excelente en tu empresa. Hace poco hablé con una alto cargo de una empresa y me decía, Fran, ¿cómo puedo premiar la excelencia? Porque tengo en mi empresa gente a mi cargo, que hay unos cuantos gandules que no hacen nada, y tengo 2 o 3 que son muy buenos y se están fumando todo el trabajo de los gandules. Y le dije primero que nada, le pregunté, ok, ¿me puedes definir qué es la excelencia para ti? No supo responderme. Le dije, ¿tu empresa tiene definido qué es la excelencia? ¿Qué es un trabajo excelente? ¿Está por escrito eso? Dice, no. Entonces no hay nada que premiar. Porque lo que para ti puede ser excelente, para mí puede ser mediocre. Por tanto, eso es lo que tú empiezas a implementar. La cultura es la identidad de tu negocio, es cómo se resuelven los conflictos en tu empresa, cómo se comunican entre ustedes, cómo se resuelven los conflictos con un cliente en tu empresa, cómo, digamos, cómo, cómo es el ambiente que tú quieres que haya con tu equipo, cómo es la manera en la que tú quieres comunicar a tu equipo. Todo eso es las bases y eso es lo que le da los cimientos del negocio. La estructura. Como te decía, yo empecé a dedicar inversión, mi tiempo, en crear esas bases. Eso realmente fue esos son acciones productivas, no acciones que me mantenían ocupado. Realmente estaba construyendo todas esas bases para crear una empresa delegable. Luego, el punto número 3, la estructura. Tú ahí es donde luego vas a diferenciar los diferentes pilares en los que sobre esas, digamos, pilares luego vas a poner diferentes tipos de sistemas, de procesos, de roles, porque ahí es donde tú vas a empezar ahora a asignar, a delegar, a poder delegar, a poder delegar, a poder delegar cuando tú tienes ya esas bases, esa estructura y los sistemas y procesos creados y los roles. ¿Qué son los procesos? Los procesos, bueno, los procesos son ni más ni menos que es las tareas, cómo se hacen las tareas. Las tareas tienen, digamos, un quién, quién las hace, tienen un para qué, tienen un cómo, tienen un cuándo, ¿vale? Y el objetivo de la tarea. Todo eso tiene que estar aquí implícito, aquí. Y luego define los roles y a ese rol le defines un quién. Y cuando tú asocias los roles a los procesos, adivina qué, ahora sí puedes delegar, digamos, esos roles, porque tiene una persona asignada. Ahora sí puedes delegar, ahora sí puedes tener un equipo en el cual tú puedas apoyarte, en el cual tú puedas confiar, en el cual tú puedas delegar. Esa es la clave. Y luego, el último punto es el liderazgo externo. Es decir, son tus dotes como líder. Es el hecho de cómo tú te comunicas con tu equipo, sobre qué sistema, sobre qué herramientas, digamos, le das para que tu equipo cumpla con todos los procesos que tú tienes. Esto es lo que trabajamos en
digamos, en la escuela de Mindset Liderazgo, es lo que trabajo yo con los empresarios, con los emprendedores, para que ellos empiecen a liderar siendo, digamos, ellos mismos. Cuando tú tienes herramientas, cuando tú tienes todo esto que tienes aquí, al final tú puedes liderar. Hay mucha gente que me dice, Fran, pero es que yo no tengo carácter para liderar a mi equipo. Y esto no es un tema de carácter, es un tema de que al final tú no tienes lo que se dice, lo que es el liderazgo externo, para tú poder comunicarte y liderar a tu equipo. Pero tú puedes liderar siendo como tú eres. No necesitas ser ni el típico jefe bueno que pasa la mano a todo el mundo y al final estás pidiendo favores y tu equipo no responde, no cumple. Ni tampoco tienes que ir al extremo de ser el típico jefe que echa broncas y lo que hace es reventar al equipo porque crees que simplemente a base de mano dura tu equipo va a cumplir y no es así. Pues todo eso es lo que al final le damos a los dueños de negocio. ¿Qué ocurre cuando tú tienes todo esto? Que ahora esto es el control operativo de tu negocio. Y ahora sí, cuando tú tienes todo esto armado, que es lo que no veía yo antes y es lo que yo me enfoqué, ahora sí era el dueño real del negocio. Y así fue como literalmente pasé del 2013 de tener un restaurante todavía, estar a punto de tirar la toalla, a en el 2000, a 3 años después, tenía ya una cadena de restaurantes con más de 40 trabajadores, teniendo calidad de vida, montando otros negocios. También monté negocios de e-commerce, me dediqué también a la formación de motos, porque a mí me encantaba el tema de las carreras, pude volver a correr en motos, y todo eso mientras mi negocio seguía creciendo. Por tanto, esto es literalmente el paso de cómo tú puedes pasar de un negocio que no es delegable, ¿vale? Por tanto, no tienes nada que delegar, a un negocio delegable. Si has llegado hasta aquí, pues espero que todo esto, que hayas tomado nota, te digo que si tú, todo esto que está aquí, tú lo aplicas, ya te digo, no es fácil, es simple, pero hay que poner trabajo, hay que hacer inversión de tiempo, dinero, ¿vale? Tienes que tener un cambio de mentalidad, porque al final tienes que cambiar la mentalidad, porque tienes que hacer acciones diferentes. Yo pretendía antes enfocarme en lo que veía y hacía estas acciones, pero no veía esto. ¿Por qué? Porque mi mentalidad no lo veía. Cuando yo cambié mi mentalidad empecé a ver esto, por tanto empecé a cambiar las acciones, todo cambió. Y como te vuelvo a repetir, esto es lo que, si quieres más información, le voy a dejar por aquí el enlace de mi Instagram para que me escribas y si necesitas acompañamiento, ¿vale? Para llegar antes a ese punto y que no lo hagas a base de como me pasó a mí, pero entiende que al final tienes que poner el trabajo, tienes que hacer una inversión de tiempo y dinero, porque si no te puedes pegar toda la vida viviendo así, toda la vida, te digo, literalmente enfocándote en lo que ves y dejando de hacer lo que realmente no estás viendo. Por eso necesitas de alguien que haya recorrido este camino ya, que te acompañe, para que te vaya viendo, te vaya mostrando los errores que ya yo cometí para que tú no los cometas. Y obvio que tienes que cambiar tu manera de trabajar, que tienes que invertir tiempo, que tienes que invertir dinero, que tienes que cambiar tu mentalidad y tener, digamos, esa consistencia para seguir trabajando en todo esto. Esto es lo que vemos en la escuela. En 6 meses te puedo decir que tú puedes pasar de esta situación a tener ya un equipo ordenado, y te voy a explicar para que te quede claro los 3 puntos que necesita todo negocio para delegarlo y hacerlo crecer. Lo primero de todo es orden. Es decir, el negocio tiene que estar ordenado. Tú no puedes crecer sobre el caos. Es imposible. Tú no puedes pretender vender más, como al igual te ha pasado. Estás vendiendo más, facturas más, tienes más empleados, pero ahora tienes un equipo disperso, haciendo 20.000 cosas diferentes, cogiendo trabajos porque tienes que pagar muchísimas nóminas y tú cada vez tienes menos tiempo, más caos, más problemas y menos calidad de vida.
Lo segundo es, tiene que ser un negocio delegable. Es decir, todo lo que hemos visto aquí, hay que ordenar el negocio, hay que crear la estructura, hay que crear las bases, ¿vale? Todo eso para que al final tú luego ya, una vez lo tengas ordenado, delegable, ¿y cómo era la otra parte? Escalable. Casi no me sale. Escalable. Porque solo cuando es delegable, tú puedes salirte de la operativa y tú puedes encargarte ahora de lo realmente importante. ¿Qué es lo importante? Tú puedes trabajar inteligentemente. Tú ahora puedes empezar a enfocar en construir todas estas acciones. ¿Vale? Tú tienes el tiempo ahora para empezar a administrar, a liderar tu empresa, a liderar a tu equipo, a crear un equipo comprometido. Un equipo que al igual, si te pasa ahora que como me pasa a mí, que tenía muchísima rotación de personal, por último al final yo conseguí, siendo la empresa que no era la que más pagaba dentro de la hostelería, te puedo asegurar que éramos los que menos rotación teníamos. Gente conmigo trabajando más de 13, 14 años, gente que empezaba desde ayudante platero, desde ayudante camarero y terminaron siendo los responsables 100% cada uno, delegable, 100% cada uno de cada restaurante. O sea, yo estaba totalmente fuera de la operativa, pero literalmente fuera. El dinero no pasaba por mi mano. Para eso hay mecanismos. Cuando tú creas estructuras, creas bases, creas roles, creas sistemas, creas lo que se llama las responsabilidades cruzadas, tú tienes manera de que tú puedas salir de la operativa, pero teniendo el control 100% real de tu negocio, el control operativo. Así que espero que este vídeo te haya gustado. Si te gustó, me gustaría que le dejaras un like, que te suscribas porque estoy subiendo contenido de muchísimo valor al canal. Estoy subiendo 3 vídeos toda la semana, vídeos que te van a ayudar precisamente eso, a construir, a cómo ayudarte a, digamos, dejar de ser esclavo de la operativa de tu empresa, que puedas construir un negocio delegable, que el negocio se convierta en el vehículo que te lleve a construir tu proyecto de vida, aquello por lo que realmente en su día empezaste, que fue lo que a mí me permitió pues, vivir la vida que yo quería, y todo eso al final con control, sin quemarte, sin estrés y sin caos. Así que lo dicho, gracias por llegar hasta aquí, hasta este vídeo, hasta haber visto todo el vídeo. Como te digo, suscríbete al canal para seguir recibiendo más contenido. Me gustaría que me dejaras tu feedback, qué te ha parecido, y nos vemos en el siguiente vídeo.